Dios los bendiga a todos una vez más. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio y esto es la tercera parte de razones para creer. Si te perdiste alguno de los videos anteriores, como siempre digo, voy a poner el link acá arribita y debajo de este video en la descripción del playlist completo de todos los videos en esta serie para que los puedas ver completos de principio a fin en orden. Y si te gusta este video, recuerda darle like, suscríbete al canal, denle a la campanita para que te enteres cada vez que sacamos un video nuevo y déjame saber lo que piensas en los comentarios. Ahora, sin más preámbulo, vamos entonces a razones para creer en Dios, parte 3, el argumento moral. Al igual que el argumento cosmológico, no existe tal cosa como que el argumento moral. Más bien existen diferentes versiones del argumento moral, pero todas caen más o menos dentro de dos categorías principales. Por un lado tenemos las versiones deductivas y por otro lado tenemos las versiones abductivas. Y a estas alturas ustedes deberían de saber lo que es un argumento deductivo porque lo hemos discutido en los dos videos anteriores. Así que vamos a hablar un poquito sobre lo que es un argumento abductivo. Y un argumento abductivo básicamente es una inferencia a la mejor explicación. Por ejemplo, se comienza con una serie de observaciones o algún fenómeno que requiere explicación. Se proponen diferentes posibles explicaciones ante el fenómeno o las observaciones. Se analizan y se van descartando una a una hasta que se concluye con la mejor posible explicación o en ocasiones la única posible explicación. En el caso del argumento moral, entonces el fenómeno que requiere explicación es nuestra experiencia moral y vamos a hablar un poquito sobre lo que significa eso más adelante. Entonces el argumento moral lo que busca demostrar es que la única o la mejor posible explicación ante esa experiencia moral es Dios. En resumen y de manera sencilla, eso básicamente es un argumento abductivo. Y cabe notar que este tipo de razonamiento, el razonamiento abductivo, es algo que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir. Incluso forma parte de lo que es el método científico. La ciencia normalmente comienza con una serie de observaciones o algún fenómeno que requiere explicación. Entonces se proponen diferentes hipótesis, que es como ellos le llamarían, ante ese fenómeno. Se van evaluando las hipótesis, entonces se escoge el que mejor explica la evidencia y eso es básicamente lo que hemos descrito aquí. Claro, la ciencia lo lleva más allá de eso, intenta buscar más evidencia que apoye o sustente lo que es la hipótesis, se busca falsificar la hipótesis, etcétera, y convertirla quizás en teoría o en ley. Pero el punto es que este razonamiento abductivo es una parte de ese proceso y es una parte de nuestro diario vivir también. Ahora bien, la versión del argumento moral que yo le voy a estar presentando aquí hoy no es ni deductivo ni abductivo, más bien es una combinación de ambas. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Pues básicamente la estructura del argumento va a ser deductivo, de tal manera entonces que las premisas garantizan la conclusión. Pero entonces la defensa de las premisas lo voy a hacer a través del razonamiento abductivo y van a entender bien lo que quiero decir con eso cuando llegue ese momento en el video. Por ahora, en realidad, nada de esto es tan importante. En realidad, a nosotros no nos debería de importar tanto si esto es deductivo, abductivo, etc. La razón por la cual yo saco tanto tiempo de antemano para explicar estas cosas antes de entrar en el argumento como tal es porque uno de los propósitos de esta serie, de estos videos, básicamente es ir introduciendo, ir presentando, ir exponiendo a las personas a ciertos conceptos, ideas, palabras, terminología, formas de pensar, etcétera, a lo cual nosotros normalmente no estamos acostumbrados a ser expuestos. Así que en cierto sentido, todos estos videos en esta serie sirven como una serie de introducción a los respectivos temas. Y el propósito final de todo esto básicamente es poder cumplir lo que Jesús nos dice aquí en este pasaje, de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y nosotros como cristianos tendemos a enfatizar mucho el aspecto del corazón o del alma, el aspecto quizás emocional, si lo podemos llamar así. Pero olvidamos el aspecto intelectual, el aspecto de la mente. Así que uno de los propósitos de esta serie es preparar a los cristianos, exponer a los cristianos este aspecto intelectual y de esa forma quizás ayudar a formar cristianos y cristianas que amamos al Señor, que amamos a Dios con todo nuestro ser. Que eso incluye entonces nuestro corazón, nuestra alma, pero también nuestra mente. Así que el aspecto intelectual es una parte de nuestra relación con Dios. Y eso entonces es uno de los propósitos detrás de estos videos. Habiendo dicho todo eso, entonces vamos a lo que es el argumento moral. Y el argumento moral dice así: si Dios no existe, la moralidad objetiva tampoco existe. Número 2, la moralidad objetiva sí existe. Número 3, Dios existe.
Y como pueden ver, la estructura del argumento, como dije anteriormente, es una estructura deductiva, de tal manera que si las premisas son ciertas, la conclusión también es cierta. Y como con cualquier argumento deductivo, nosotros tenemos que siempre hacernos dos preguntas. Número uno, ¿el argumento es válido? Y número dos, tenemos que preguntarnos si las premisas son ciertas o no. De ser válido y de ser ciertas las premisas, la conclusión necesariamente es cierta también. Es decir, el argumento es un buen argumento. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. Si ustedes recuerdan, yo les había explicado que un argumento es válido cuando la conclusión le sigue lógicamente a las premisas. Es decir, cuando las premisas de ser ciertas garantizan la conclusión. Y en este caso, claramente eso es así. El argumento dice, número uno, si Dios no existe, la moralidad objetiva tampoco existe. Bien importante entender que no tienes que estar de acuerdo con ninguna de las premisas o el argumento o la conclusión para admitir que el argumento es válido. A estas alturas no estamos analizando si las premisas son ciertas o no. Lo único que estamos diciendo es que de ser ciertas, entonces la conclusión le sigue. En este caso, si es cierto que si Dios no existe, la moralidad objetiva tampoco existe. Es decir, la moralidad objetiva no puede existir sin Dios. Y si es cierto que la moralidad objetiva sí existe, pues entonces también tiene que ser cierto que Dios existe. Para mí, claramente el argumento es válido y yo creo que eso es indiscutible. Pero, y yo creo que es porque estamos hablando sobre Dios y el tema de Dios tiende a recibir cierta resistencia de parte de ciertas personas, aún así, aunque es claro que el argumento es válido, ciertas personas tienden a resistir eso. No quieren admitir que el argumento ni tan siquiera es válido. Así que para evitar ese problema, yo les quiero presentar a ustedes otro argumento. Y este argumento sí es válido. Y es bien importante entender que este argumento sigue exactamente la misma estructura que el argumento moral. ¿Y cuál es el punto de esto? ¿Cuál es la importancia de eso? Que este argumento que no tiene nada que ver con Dios, si este argumento es válido, pues entonces necesariamente el argumento moral también es válido. ¿Por qué? Porque los dos siguen exactamente la misma estructura. Así que el propósito de esto es eliminar a Dios de la ecuación si ese es el problema, y así entonces quizás las personas pueden analizar las cosas de una manera un poquito más objetiva, menos resistente. Y el argumento dice así. Número uno, si yo no hubiera grabado este video que estamos viendo ahora mismo, el video no existiría. Número dos, el video existe. Por lo tanto, número tres, yo grabé este video. Fíjate que en este caso es irrelevante si alguna de las dos premisas son ciertas o no. Eso no es el punto. Alguien podría, en teoría, refutar una o ambas de estas premisas y aún así el argumento sigue siendo válido. Alguien podría decir, por ejemplo, que la primera premisa es falsa porque no necesariamente yo tuve que haber grabado el video. Quizás si yo no lo hubiera grabado, otra persona lo pudo haber grabado y aún así el video existiría. La segunda premisa yo creo que es irrefutable porque claramente están viendo el video en este momento, pero aún así yo no descarto la posibilidad de que a alguien se le ocurra alguna idea fantasiosa y diga, no, este video en realidad es una ilusión, no existe en la realidad. Pero eso no es el punto. El punto aquí es que si es cierto que si yo no hubiera grabado el video no existiría. Y si es cierto que el video existe, pues entonces necesariamente es cierto que yo grabé este video. De la misma forma, entonces, si es cierto que si Dios no existe, la moralidad objetiva no puede existir. Y si es cierto que la moralidad objetiva sí existe, pues entonces necesariamente es cierto que Dios existe. El argumento entonces claramente es válido y eso para mí es indiscutible. La pregunta que realmente a nosotros nos debería de importar es si las premisas son ciertas o no. Y no es que no nos debería importar si el argumento es válido, es que claramente es válido. Pero en donde está entonces el argumento como tal es en la validez o la verdad de las premisas. Ahí está el detalle. Así que vamos a comenzar a defender estas premisas, comenzando por la primera que dice, si Dios no existe, la moralidad objetiva tampoco existe. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir nuestros términos, específicamente este concepto de moralidad objetiva. ¿Qué significa moralidad objetiva? Claramente esta es la idea central detrás del argumento, así que es bien importante entender de qué estamos hablando para así poder entender el argumento. Y lo que vamos a hacer entonces es que voy a definir cada palabra de forma individual, luego entonces vamos a unir esas definiciones y formar nuestra definición general de lo que significa una moralidad objetiva. Comenzamos entonces por la primera palabra que es moralidad. ¿Qué significa moralidad? Y básicamente hay dos aspectos principales de la moralidad. Lo primero es nuestros valores morales y el segundo es nuestros deberes morales.
Cuando hablamos de moralidad, de eso estamos hablando, nuestros valores y deberes morales. ¿Pero qué significan estas palabras? Comenzamos por nuestros valores. Básicamente nuestros valores lo que quiere decir es que existen ciertas cosas que son buenas o malas. Es decir, estamos hablando de lo bueno y lo malo, del bien y del mal. Eso es nuestros valores morales. Pero entonces nuestros deberes morales, que yo diría que es más interesante y más importante que nuestros valores, lo que nos dice es que además de que existen ciertas cosas que son buenas o malas, hay ciertas cosas que nosotros deberíamos o no deberíamos de hacer. Es decir, lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, en cuanto a nuestros valores, es bueno amar y respetar a nuestro prójimo. Es malo asesinar, violar, robar, abusar, maltratar, oprimir, etcétera, a nuestro prójimo, a las personas. E igualmente, en cuanto a nuestros deberes, lo que nos está diciendo es que es correcto amar y respetar a las personas. Es incorrecto o no es correcto odiar y matar y asesinar, etcétera, a las personas. Si mi madre llega a mi casa y habiendo hecho compra y me pide que la ayude a guardar la compra, en ese caso lo correcto es ayudarla. Lo incorrecto sería meterle una bofetada. Así que de eso estamos hablando cuando hablamos de nuestros valores y nuestros deberes morales. Hay ciertas cosas que son buenas o malas y hay ciertas cosas que son correctas o incorrectas. Ahora vamos entonces con esta palabra objetiva. ¿Qué significa cuando algo es objetivo? Y básicamente algo es objetivo cuando es verdad independientemente de nuestra opinión. Por ejemplo, la existencia del sol. El sol existe. Eso es una verdad objetiva. ¿Por qué? Porque es irrelevante. Si yo creo o no en la existencia del sol, al final del día el sol existe, sí o sí. Y aun si yo no creo en el sol, si yo salgo para afuera, me quito la camisa, estoy todo el día bajo el sol, mirando directamente al sol, créeme que voy a sentir los efectos y las consecuencias del sol. Así que el hecho de que yo no crea en el sol no va a eliminar esas consecuencias. ¿Por qué? Porque el sol existe objetivamente hablando. Ahora, lo opuesto o lo contrario a una verdad objetiva es lo subjetivo. Y esto va a ser bien importante más adelante cuando entremos de lleno en las premisas del argumento moral. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que algo es subjetivo? Pues básicamente algo es subjetivo cuando sí depende de nuestra opinión. Por ejemplo, los gustos. Si yo dijera que la pizza de Pizza Hut es mejor que la pizza de Domino's y tú dices que Domino's es mejor que Pizza Hut, ¿quién tiene la razón? La respuesta es que ninguno de los dos tenemos la razón. Las dos opiniones son válidas. ¿Por qué? Porque los gustos son subjetivos. Depende de nuestra opinión. No hay una verdad objetiva. Así que, de nuevo, lo objetivo es cuando es verdad independientemente de nuestra opinión y lo subjetivo es cuando algo depende de nuestra opinión. Cuando hablamos entonces de una moralidad objetiva, lo que estamos diciendo es que hay ciertas cosas que son buenas o malas, correctas o incorrectas, independientemente de nuestra opinión. Y el argumento moral, o más bien la primera premisa del argumento moral, lo que nos está diciendo es que ese tipo de moralidad no puede existir sin Dios. La pregunta entonces es si esa premisa es cierta o no. Y existen diferentes maneras de intentar demostrar la verdad de esa primera premisa, pero la manera en que yo decidí al final del día intentar hacerlo es a través de una analogía. Y la analogía que voy a estar utilizando es la del baloncesto, específicamente el baloncesto profesional. No se preocupen si no saben nada de baloncesto, no les gusta el baloncesto, etc. Les garantizo, les prometo que al final de la analogía van a entender el propósito, van a entender lo que estoy queriendo decir. Así que les pido un poquito de paciencia en lo que vamos entonces poco a poco a través de la analogía. Y en el baloncesto profesional básicamente tenemos lo que son los jugadores y los árbitros. Para los efectos de la analogía vamos a enfocarnos en los jugadores y los árbitros. Yo sé que existen que si la cancha, la bola, la audiencia, los dirigentes, los entrenadores, etc. Eso no es relevante para los efectos de lo que estamos hablando aquí. Por ahora estamos hablando de los jugadores y los árbitros. Ahora, en el baloncesto profesional existe algo que se conoce como la falta personal. Una falta personal básicamente es cuando un jugador le da un cantazo físico innecesario a otro jugador. Por ejemplo, en el caso de la imagen que pueden ver ahí, digamos entonces que el jugador en azul está tirando, el jugador en blanco está intentando bloquear la bola, pero en vez de darle la bola, le da el brazo. Eso sería entonces una falta personal. Ahora, algo que siempre ocurre. Yo llevo casi toda mi vida viendo juegos de baloncesto. Y esto no puede faltar en ningún juego de baloncesto. Siempre, cuando les digo siempre, quiero decir siempre. Y es que siempre que se canta una falta personal,
Los jugadores nunca están de acuerdo. Los jugadores siempre pelean, siempre están en desacuerdo con la falta personal y con muchas otras cosas, pero específicamente la falta personal. Yo nunca he visto ningún jugador de baloncesto profesional en donde por lo menos una vez, ocurre muchas veces más, pero por lo menos una vez un árbitro no canta una falta personal y que los jugadores estén en desacuerdo. Pero fíjate, lo interesante de esto es, algo que yo tampoco nunca he visto en un juego de baloncesto, es que cuando el jugador está en desacuerdo, el árbitro venga y diga, está bien, mala mía, no es una falta personal, cancelen, siguen el juego. Yo nunca he visto a un árbitro simplemente cambiar de su opinión simplemente porque los jugadores están en desacuerdo. Al final del día, lo que yo estoy tratando de decir es que en un juego de baloncesto, cuando un árbitro dice que algo es una falta personal, es irrelevante si los jugadores están de acuerdo o no. Al final del día, es una falta personal. Así que en cierto sentido, para los efectos de los jugadores, la falta personal es objetiva, es una realidad objetiva porque no depende de su opinión. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, en un juego profesional, en donde tenemos los jugadores y los árbitros, ¿quién determina las reglas del juego? Es decir, ¿quién determina lo que es o no es una falta personal? Pues la respuesta es los árbitros. Los árbitros deciden lo que es o no es una falta personal. Ahora, vamos a contrastar eso con un juego de la calle, un juego de por ahí que no es profesional. Eliminamos entonces los árbitros. Lo único que tenemos son los jugadores. En este caso, entonces, tenemos que hacernos la misma pregunta. En este caso, en donde no existen árbitros, ¿quién determina las reglas del juego? ¿Quién decide lo que es o no es una falta personal? Pues la respuesta es los jugadores, no hay de otra. Tienen que ser los jugadores mismos. ¿Por qué? Porque no existen árbitros. Y eso es bien problemático. Los que juegan en la calle o han visto juegos sin árbitros saben lo problemático que es esto. Lo problemático es que es cantar una falta personal. Porque ¿qué ocurre cuando entonces un jugador dice que hay una falta personal y el otro dice que no? Están en desacuerdo. ¿Quién gana? Pues usualmente pues la mayoría o los que son más fuertes, etc. Y eso es un problema serio. Pero el punto aquí es que cuando tenemos los árbitros y los jugadores presentes, los árbitros son los que determinan las reglas del juego. Pero cuando eliminamos los árbitros, los que determinan las reglas del juego son los mismos jugadores. Ahora, vamos entonces a aplicar eso a lo que es el mundo. Digamos entonces que en este mundo existen los seres humanos y existe Dios. Solamente hipotéticamente hablando, digamos que Dios existe en este mundo. Y entonces, además de eso, tenemos entonces la moralidad. Eso sería como la falta personal o la regla de los juegos en el baloncesto profesional. Así que en un mundo en donde tenemos los seres humanos y Dios, la pregunta es, ¿quién determina lo que es correcto o incorrecto? ¿Quién determina lo que es bueno o malo? Es decir, ¿quién determina la moralidad? La respuesta es Dios. Dios en esta analogía sería básicamente el equivalente de los árbitros en el juego, mientras que los seres humanos serían el equivalente de los jugadores. Ahora, de la misma forma entonces tenemos que preguntarnos qué ocurre si eliminamos a Dios de la ecuación. Ahora solamente tenemos los seres humanos. La pregunta es, ¿quién ahora determina lo que es bueno o malo? ¿Quién determina la moralidad? Pues lógicamente somos nosotros mismos, los seres humanos. Nosotros, en la ausencia de Dios, somos los únicos que quedamos. Así que solamente somos nosotros los que determinamos lo que es bueno, malo, correcto o incorrecto, la moralidad. Y el problema con esto es que este tipo de moralidad, por definición, es subjetiva, no es objetiva. Si nosotros como seres humanos somos los que determinamos lo que está bien o mal, correcto o incorrecto, eso por definición es una moralidad subjetiva. Vemos entonces que en la ausencia de Dios no es posible para nosotros tener una moralidad objetiva, porque nosotros somos los que la estamos determinando. Pero en el caso de que existe Dios, ahora sí podemos tener una moralidad objetiva. Y eso es exactamente lo que nos dice la primera premisa, que si Dios no existe, la moralidad objetiva tampoco existe. Así que claramente para mí esta analogía demuestra que la primera premisa es cierta, pero algunos dirán no necesariamente. ¿Por qué? Porque existen otras alternativas. Existen otras alternativas a Dios. Es decir, la primera premisa nos está diciendo que la moralidad objetiva no puede existir sin Dios. Es decir, Dios es el fundamento de la moralidad objetiva. En respuesta a eso, entonces, si vamos a refutar esa primera premisa, es necesario demostrar que la moralidad objetiva puede existir sin Dios. Es decir, tenemos que poder ofrecer otro fundamento que no sea Dios para la moralidad objetiva.
Pero algunos intentan obviar esa responsabilidad. Algunas personas quieren refutar o rechazar el argumento moral o la primera premisa del argumento moral sin la necesidad de ofrecer una alternativa. Y eso no es posible. Y usualmente estas personas que intentan obviar esta responsabilidad ofrecen una de dos respuestas. Por un lado, algunas personas dicen que no existe ningún fundamento y por otro lado, algunos dicen que sí existe un fundamento, pero no sabemos cuál es. Simplemente no conocemos cuál es el fundamento. Sea cual sea la respuesta, el punto es que no es necesario ofrecer una alternativa a Dios. Pero fíjate que ninguna de estas dos respuestas funciona. Y le voy a explicar ahora por qué. Le voy a ofrecer algunas razones del por qué ninguna de estas dos respuestas funciona para obviar esa responsabilidad de ofrecer alguna alternativa a Dios como el fundamento de la moralidad objetiva. Comenzamos con esta, de que no existe un fundamento. Si no existe ningún fundamento para la moralidad objetiva, entonces, ¿por qué algo es bueno o malo? Yo creo que si tú me vas a decir a mí que algo es bueno o malo y me vas a obligar a mí a vivir bajo ciertas reglas y normas y leyes, etcétera, en la sociedad y me vas a imponer consecuencias si no cumplo con esas leyes o reglas morales, etcétera, yo creo que amerita una explicación. Yo creo que amerita que tú me expliques a mí por qué. ¿Por qué algo es bueno o malo? ¿De dónde sacamos esa idea o ese concepto? Similarmente, ¿por qué yo debería o no debería de hacer X o Y cosa? ¿De dónde sale ese sentido de responsabilidad? ¿Responsabilidad a quién? ¿A qué? Si no existe ningún fundamento, ninguna explicación. Y por último, ¿por qué nosotros sentimos este sentido de culpabilidad cuando no hacemos las cosas bien? Cuando no hacemos lo correcto. Y lo interesante sobre esto es que muchas veces nos sentimos culpables aún cuando nadie se entera de lo que estamos haciendo. Aun cuando lo que estamos haciendo lo hacemos en privado y no hay consecuencias claras sobre nuestras acciones, aún así muchos de nosotros tenemos este sentido de culpabilidad. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Culpable hacia quién? ¿Hacia qué? Así que si no existe un fundamento, básicamente la única respuesta que podemos dar a alguna de estas preguntas es no sé. Y eso para mí no es válido. Eso para mí no es satisfactorio. Y fíjate que algunos de ustedes quizás están pensando, no, hay explicaciones, hay respuestas a estas preguntas. Pero si ustedes intentan ofrecer cualquier respuesta a cualquiera de estas preguntas, inmediatamente estás reconociendo entonces que la moralidad objetiva requiere una explicación. Requiere entonces algún tipo de fundamento. Pero si vamos a eliminar el fundamento, no existe fundamento, no puedes dar ninguna explicación a ninguna de estas preguntas. Simplemente me tienes que decir, es así porque sí. Y honestamente, todos yo creo que podemos estar de acuerdo que eso no es una respuesta satisfactoria. Vamos entonces con esto de que no conocemos el fundamento. Y aquí yo le voy a dar dos problemas con esto. Y una de ellas aplica a ambas respuestas. Y yo creo que es la más importante. Y la primera es que si estamos diciendo que no conocemos cuál es el fundamento para la moralidad objetiva, entonces mi pregunta es, ¿cómo sabes que no es Dios? ¿Cómo esa respuesta logra refutar la primera premisa? Si el argumento está diciendo que Dios es el fundamento de la moralidad objetiva y tú estás queriendo rechazar eso, decir que Dios no es el fundamento, pero entonces en respuesta a cuál es el fundamento tú dices, no sé. Pues entonces, si no sabes cuál es el fundamento, ¿cómo tú sabes que no es Dios? Me parece sumamente conveniente esa respuesta. Pero el segundo problema, yo creo que este es el más grande para ambas respuestas, esto de que no existe el fundamento o no conocemos el fundamento. Yo creo que el problema principal es el hecho de que la moralidad es algo demasiado importante, demasiado central e engranado en nuestra vida como para nosotros simplemente decir no sé o no existe ningún fundamento. Estamos hablando de que la moralidad, el concepto del bien y del mal, lo correcto y lo incorrecto, es algo central en nuestra vida, en nuestra sociedad. Nuestro sistema completo judicial está centrado en este concepto. Nosotros entramos en guerra con otras naciones bajo la premisa de que existe algo como el bien y el mal. Oye, nosotros imponemos nuestro concepto de moralidad por encima de cualquier otra persona. Los obligamos a vivir conforme a ciertas reglas, normas y conceptos del bien y del mal. Incluso nosotros le robamos la libertad a otras personas y en ocasiones le robamos su vida, en el caso de la pena de muerte. Todo porque nosotros decimos que hicieron algo malo o incorrecto. Oye, si tú me vas a robar a mí mi libertad o me vas a robar a mí mi vida, simplemente porque yo no estoy viviendo conforme a tu concepto del bien y del mal, yo voy a necesitar una explicación. No es suficiente que me digas a mí, no sé.
No es suficiente que cuando hagas eso, cuando me quieras robar mi libertad o mi vida y yo te pregunte por qué, de dónde sale esa idea, de dónde sale ese concepto, no es válido que tú me respondas a mí, no sé. No hay explicación. Simplemente es así porque es así. Pero el problema yo creo que principal con esto es que si nosotros podemos decir eso, de que no sé, ante algo tan importante como lo que es el concepto del bien y del mal, pues entonces nosotros podríamos decir, en teoría, esa misma respuesta, no sé, ante cualquier otro tema, incluyendo la existencia de Dios. En otras palabras, cuando yo digo que Dios existe, tú no puedes preguntarme a mí cómo tú lo sabes. ¿En dónde está la evidencia para Dios? Porque yo te voy a decir a ti, no hay evidencia o no sé cuál es la evidencia. Pero no importa si no hay o no sé cuál es, Dios existe, punto, sí o sí. Y no solamente eso, yo voy a poner mi creencia en Dios y mi concepto de Dios y mi religión sobre el resto de la sociedad. Y si tú no te conformas a esas creencias religiosas, entonces te voy a perseguir, te voy a torturar, te voy a meter en la cárcel, etc. Yo voy a imponer mi perspectiva de Dios sobre ti y te voy a robar tu libertad y posiblemente tu vida si tú no te conformas a esa creencia. Y cuando tú me pidas a mí evidencia para Dios, yo te voy a decir, no sé o no existe. Dios existe sí o sí. Cuando tú me preguntas a mí cómo tú sabes que lo que dice la Biblia es cierta, yo te voy a decir, no lo sé, simplemente lo es. Claramente ese tipo de respuesta no sería aceptable, no es válida y no justificaría yo imponer mis creencias sobre el resto del mundo. De la misma forma, entonces, no podemos decir eso en cuanto al tema de la moralidad. Es decir, tiene que haber algún fundamento. Tiene que haber una explicación de dónde sale nuestro concepto de moralidad objetiva. No pueden simplemente rechazar la primera premisa y entonces obviar la responsabilidad de ofrecer una alternativa. Tiene que haber algún fundamento. Habiendo dicho eso, entonces, vamos a analizar cuáles son esas alternativas. Y comenzamos por la teoría de la evolución. Y las alternativas que le voy a estar ofreciendo aquí básicamente son las únicas alternativas que yo he escuchado. Estas alternativas representan lo que yo he podido ver como la totalidad de posibles explicaciones o posibles alternativas a Dios. Si alguna de estas alternativas funcionan como fundamento de la moralidad objetiva, entonces no necesitamos a Dios y el argumento moral se cae. Pero el punto aquí es que cuando escojo estas tres alternativas, no las estoy escogiendo arbitrariamente. Más bien, esto representa las únicas alternativas que existen, que yo conozca. Si alguno de ustedes conocen algunas alternativas que no incluí aquí en esta lista, pues menciónamelas en los comentarios y la incluimos en la lista y la analizamos de la misma forma que vamos a analizar o evaluar estas alternativas. Y un paréntesis, esto que estamos haciendo aquí, esto es lo que yo me refería ahorita cuando hablé de razonamiento abductivo. Tenemos una realidad o un fenómeno que requiere explicación, la moralidad objetiva. Estamos proponiendo diferentes posibles explicaciones. El argumento moral propone a Dios. En respuesta a eso, algunas personas proponen la evolución y las otras alternativas que vamos a estar discutiendo aquí. Tenemos entonces que evaluarlas todas y escoger entonces la que mejor explica el fenómeno, que en este caso es la moralidad objetiva. Eso es razonamiento abductivo. Vamos entonces a la teoría de la evolución. Y para poder entender cómo la evolución sirve o funciona como el fundamento de la moralidad objetiva, tenemos que entender exactamente qué es lo que nos dice la teoría de la evolución. Así que voy a tratar de explicársela de la manera más concisa y simple posible. Y la teoría de la evolución básicamente lo que nos dice es que cada organismo vivo tiene ciertas características. Algunas de estas características son beneficiosas para la sobrevivencia del organismo y otras no. Con el tiempo, los que tienen esas características beneficiosas sobreviven, viven más tiempo y por lo tanto le pasan esas características a las próximas generaciones, mientras que los que no tienen esas características van muriendo más rápido y por lo tanto no le pasan esas características a las próximas generaciones. Con el pasar del tiempo entonces, como han ido muriendo los que no tienen esas características, lo que termina viviendo y existiendo es el organismo que tiene esas características. Por ejemplo, en la imagen que les estoy presentando aquí, digamos que al inicio los ratones usualmente nacían con el color de piel rosado o anaranjado, como sea el color ese que ustedes ven ahí. Pero con el tiempo, por alguna razón, mutaciones, etc., comenzaron a nacer ciertas ratas o ratones con el color de piel más grisoso.
Ahora, claramente, las ratas que tienen el color de piel un poquito más anaranjada son más fáciles para ver y por lo tanto son más fáciles para cazar. Los depredadores pueden cazar esas ratas más fácilmente, mientras que las que tienen el color de piel más grisosa son más difíciles para ver y por lo tanto son más difíciles para cazar. Con el pasar del tiempo, entonces, las ratas que tienen el color de piel anaranjada van desapareciendo poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque están siendo cazadas fácilmente. Mientras que las ratas con el color de piel grisosa van sobreviviendo más tiempo y eventualmente llegamos a un punto en donde la mayoría o todas las ratas son de color de piel grisosa. ¿Por qué? Porque las que no eran grisosas se han ido muriendo. Esto es lo que se conoce como la selección natural. La selección natural es el mecanismo a través del cual ocurre la evolución. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la moralidad? Pues básicamente lo que nos dice la teoría de la evolución en cuanto a la moralidad es que hay ciertas características morales como lo que es el amor, el respeto, la empatía, que son beneficiosas para nuestra sobrevivencia. Por lo tanto, con el pasar del tiempo, esas características se van pasando de generación en generación y es por eso que hoy día nosotros tenemos el concepto de moralidad objetiva. Es decir, nosotros creemos en el bien y el mal, el amor, el respeto, la empatía, etcétera, porque a través de la selección natural, esa creencia se ha ido pasando de generación en generación. ¿Por qué? Porque es beneficiosa para nuestra sobrevivencia. Una sociedad que no se ama, no se respeta, no se protege, pelean entre sí, se matan, es una sociedad que eventualmente va a morir, va a dejar de existir. Mientras que una sociedad que sí se ama, sí se respeta, sí tiene empatía, sí se protege, pues entonces es más apta, más propensa a la sobrevivencia. Eso básicamente es lo que nos dice la teoría de la evolución sobre lo que es la moralidad. La moralidad simplemente es una característica que es beneficiosa para nuestra sobrevivencia. Y por eso nosotros pensamos que ciertas cosas son buenas, malas, correctas o incorrectas. Y todo esto se escucha perfecto, se escucha inteligente, tiene sentido, está centrado en lo que es la ciencia y explica de dónde salen entonces la moralidad objetiva. Pero existen varios problemas, varias razones por las cuales yo no creo que la evolución funciona como el fundamento de una moralidad objetiva. Y la primera es que la evolución implica el determinismo. El determinismo básicamente lo que significa es que nosotros no tenemos libre albedrío. ¿Por qué digo esto? Pues piensen en lo siguiente. ¿Por qué nosotros como seres humanos tenemos 5 dedos en cada mano? De forma general, nosotros tenemos 5 dedos en cada mano. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado la selección natural, la evolución. La evolución a través de la selección natural ha determinado que tener 5 dedos en cada mano es beneficioso para nuestra sobrevivencia. Ahora bien, como la cantidad de dedos en cada mano es un producto de la evolución, de la naturaleza, de la selección natural, nosotros no somos libres para escoger la cantidad de dedos con la que nosotros nacemos. Yo no puedo escoger con cuántos dedos yo voy a nacer o mi hijo o hija van a nacer. Nosotros nacemos con 5 dedos en cada mano simplemente porque así lo ha determinado la naturaleza. ¿Con qué fin? Con el fin de nuestra sobrevivencia. De la misma forma entonces, si la moralidad, si este concepto de empatía, amor, respeto, etcétera, es simplemente un producto de la naturaleza, es producto de la evolución y la selección natural, entonces de la misma forma que yo no soy libre para escoger la cantidad de dedos con la que yo nazco, yo no soy libre o nosotros no somos libres para escoger nuestra moralidad. Nuestra idea, nuestra creencia en lo que es la moralidad es producto de la naturaleza, producto de la evolución y la selección natural. La única razón por la cual nosotros creemos que existe tal cosa como el bien y el mal es porque eso es beneficioso para nuestra sobrevivencia. No porque es verdad, no porque yo elegí creer eso, es porque así lo ha determinado la evolución a través de la selección natural. Y el problema con esto el problema con el determinismo en cuanto al tema de la moralidad es que la moralidad requiere libre albedrío. Y para que entiendan por qué, les voy a dar otra analogía. A mí me gustan mucho las analogías. Digamos que alguna persona, un científico, alguien, inventa un chip y te lo pone en tu cerebro en contra de tu voluntad. Te implanta el chip en el cerebro y con ese chip esta persona puede controlar todos tus movimientos. Tú no tienes ninguna libertad, no puedes elegir qué hacer o no hacer. Esta persona a través de una computadora o un control, lo que sea, tiene control absoluto sobre tu cuerpo, tus movimientos, tus acciones, etc. Digamos que esa persona
utiliza entonces ese control, ese chip, para hacerte a ti coger un arma, una pistola y matar a alguien. La pregunta es, ¿quién es el culpable en este caso? Moralmente hablando, ¿quién es el asesino o la asesina? Pues claramente el culpable es la persona que te está controlando. Tú no eres culpable moralmente hablando. ¿Por qué? Porque tú no tienes libertad sobre tus decisiones y sobre tus acciones. Es como decir, en el caso de un león y una cebra. Fíjese que el león mata la cebra, pero el león no asesina a la cebra. Nosotros no decimos que el león es un asesino porque mata a la cebra. ¿Por qué? Porque esa palabra o ese término es un término moral. Implica que la persona a quien se lo estamos atribuyendo es un agente moral. Es decir, tiene responsabilidad moral. Pero el león no es un agente moral. ¿Por qué? Porque el león actúa principalmente bajo su instinto, sobre lo cual él no tiene control. Por eso es que el león mata a la cebra por la sobrevivencia, por comer, por demostrar dominio, la razón que sea. Pero el león no es un asesino como lo somos nosotros los seres humanos. En otras palabras, cuando nosotros no tenemos control sobre nuestras acciones, nosotros dejamos de ser agentes morales. ¿Por qué? Porque no tenemos culpabilidad o más bien responsabilidad moral. Esta analogía demuestra entonces que el libre albedrío es necesario para la moralidad. Por lo tanto, si la evolución implica el determinismo y sobre el 90% de los científicos que afirman la evolución creen en el determinismo, pues entonces la evolución no puede ser el fundamento para una moralidad objetiva. Pero quizás algunos no están 100% de acuerdo con esto. Yo conozco y yo sé que existen personas que creen en la evolución y no creen en el determinismo. Es un porcentaje bien pequeño y no sé cómo creen en lo que creen, pero sí lo creen. Igualmente hay personas que creen en el determinismo y aún así creen en una moralidad objetiva. Aún así creen que nosotros somos responsables moralmente hablando. Un ejemplo de esto, en la misma iglesia, en el cristianismo, son los calvinistas, pero no vamos a entrar en esa controversia. El punto es que es posible creer en una cosa y no en la otra. Por lo tanto, este primer problema no va a ser convincente para todo el mundo. Le voy a ofrecer entonces otra razón que yo diría que es más fuerte que esta primera. Y es que la evolución no le importa la verdad. Y esto sí es un problema serio. La verdad es irrelevante para la teoría de la evolución. Pensemos, por ejemplo, en una gacela. Digamos que son dos gacelas, aunque la imagen solamente presenta una. Tenemos dos gacelas. Las dos están bebiendo agua, comiendo, lo que sea. De repente, las gacelas escuchan un ruido a la distancia. Y cuando miran en la dirección del ruido, ven un movimiento detrás de un árbol. Una de las gacelas, inmediatamente cuando escucha el ruido y ve el movimiento, piensa, ahí hay un depredador. Ahí hay un depredador, así que me voy a preparar. ¿Para qué? Para correr o defenderme. La otra gacela, sin embargo, cuando escucha el ruido y ve el movimiento a la distancia, no piensa que hay un depredador. Esta gacela, entonces, no se prepara, no enciende lo que es la adrenalina, no está lista para correr o para pelear o para defenderse. Esto es un ejemplo de una característica o una creencia que es beneficiosa para la sobrevivencia. ¿Por qué? Porque en el caso de que hay un depredador detrás de ese árbol, la gacela que estaba preparada, que creía que hay un depredador ahí y por lo tanto está lista para correr o defenderse, es más propensa a sobrevivir que la gacela que no creía que había un depredador. La gacela que creía, posiblemente tan pronto ve el depredador, está lista para correr y corre. Mientras que la que no creía que hay un depredador, sigue bebiendo tranquilamente o comiendo tranquilamente. Entonces cuando viene el depredador, no está lista y lo matan. Muere fácilmente. Esto podría ser un ejemplo de por qué las gacelas y los animales, incluso los seres humanos, tenemos este instinto de fight or flight, es decir, correr o pelear. Tiene que ver con esto que acabo de describir aquí. Ahora, fíjese que en este ejemplo que les acabo de dar, es irrelevante si en efecto hay un depredador detrás de ese árbol o no. Lo que importa para que todo esto funcione, la teoría de la evolución y la selección natural, no es que de verdad hay un depredador detrás de ese árbol. Lo que importa es que la gacela crea que hay un depredador detrás de ese árbol. Es la creencia de que hay un depredador detrás de ese árbol que es beneficioso para la sobrevivencia de la gacela. Así que es la creencia lo que la selección natural va a preservar y se va a pasar de generación a generación. Y es en este sentido que estoy diciendo que la verdad es irrelevante para la evolución. Lo que importa es la creencia de que hay un depredador detrás de ese árbol. Y más allá de eso,
la evolución y la selección natural no tiene la capacidad para hacer que sea cierto o falso que hay un depredador detrás de ese árbol. La evolución no hace que haya un depredador detrás de ese árbol. La evolución lo que hace es que la creencia de que hay un depredador detrás de ese árbol sea beneficiosa y por lo tanto se pase de generación en generación. Así que la verdad es completamente irrelevante para la evolución. Lo único que importa es que sea beneficioso para nuestra sobrevivencia. De la misma forma, entonces, cuando hablamos de la moralidad, fíjate que la evolución entonces no toma en cuenta si es verdad o no que amar es bueno o malo. Lo que importa es que creer que amar es bueno o malo es beneficioso para nuestra sobrevivencia. Es irrelevante si el amor, el respeto, la empatía realmente son buenas o correctas. Lo único que importa para la teoría de la evolución y la selección natural es que nosotros creamos que es bueno y correcto. Y más allá de eso, al igual que la evolución no puede hacer que sea cierto que hay un depredador detrás de ese árbol, de la misma forma la evolución no puede hacer que sea cierto que amar, respetar y tener empatía, etcétera, sea bueno. La evolución no tiene esa capacidad y más allá de eso no le importa si es verdad o no. Lo único que importa es que nosotros tengamos esa creencia y esa creencia es beneficiosa para nuestra sobrevivencia. La evolución entonces no puede funcionar como el fundamento de una moralidad objetiva. Como mucho, lo único que puede hacer es producir la creencia en una moralidad objetiva. Y algunas personas dirán, yo no tengo ningún problema con eso. El punto es que la evolución explica de dónde sale nuestra creencia en la moralidad objetiva. Eso está muy bien, pero eso es irrelevante para la primera premisa. Cuando hablamos de la segunda premisa que dice que la moralidad objetiva existe, ahí podríamos debatir si de verdad existe o no, o si simplemente existe la creencia en una moralidad objetiva. Pero por ahora estamos diciendo que la moralidad objetiva no puede existir sin Dios. Y hemos visto que la evolución no funciona como un fundamento para la moralidad objetiva. Como mucho, lo único que puede hacer la evolución es producir la creencia en una moralidad objetiva. Por tal razón, entonces, descartamos la evolución como una posible alternativa a Dios. La segunda posible explicación es la sociedad. Es decir, algunas personas dicen la sociedad es lo que determina lo que está bien o lo que está mal, correcto o incorrecto. Entonces yo nazco en esta sociedad, me crían de cierta manera, me inculcan ciertas creencias, etc. Y es por eso que nosotros creemos lo que creemos. Es por eso que nosotros tenemos este concepto de moralidad objetiva. Y es objetiva en el sentido de que yo no la puedo cambiar, sino que la sociedad es la que lo determina. Pero fíjate, yo creo que ya ustedes deberían de saber cuál es mi respuesta a esto. Y es el hecho de que si la sociedad, que somos nosotros, no es como que la sociedad es algo que existe independiente de nosotros. Nosotros somos la sociedad. Si la sociedad entonces es lo que determina lo que está bien o está mal, por definición esto es una moralidad subjetiva. La evolución en este caso depende de nosotros, de nuestras opiniones, de nuestras creencias, etc. La sociedad entonces no funciona como un fundamento para una moralidad objetiva. Podría producir una moralidad subjetiva, pero no objetiva. Por lo tanto, la sociedad también la descartamos como una posible alternativa. La tercera y última, entonces, posible explicación o alternativa a Dios en cuanto a la moralidad objetiva es las consecuencias. Y usualmente las personas utilizan esto de las consecuencias en conjunto con alguna de las otras dos, o las tres juntas. Por ejemplo, algunos dirán que si la sociedad determinara lo que está bien o lo que está mal, correcto o incorrecto, arbitrariamente, en base simplemente de nuestras opiniones, pues ahí sí, yo concedo que ese tipo de moralidad es subjetiva. Pero ¿qué tal si la sociedad determina lo que está bien y lo que está mal, etcétera, en base de las consecuencias de nuestras acciones? Las consecuencias son objetivas, es decir, o hay consecuencias buenas o hay consecuencias malas. En este sentido, entonces, si es en base de las consecuencias que nosotros determinamos lo que está bien y lo que está mal, pues entonces la sociedad, en teoría, puede producir una moralidad objetiva. Y de la misma forma, en cuanto a lo que es la evolución, si aquello que es beneficioso para nuestra sobrevivencia es bueno, y lo que no es beneficioso para nuestra sobrevivencia es malo, en ese sentido es objetivo. ¿Por qué? Porque al final del día o sobrevivimos o no. Y eso es independiente de nuestra opinión. Así que esto de las consecuencias funciona para arreglar los problemas con las primeras dos alternativas. En resumen, entonces, por si acaso no me han seguido hasta ahora,
Esta alternativa lo que nos dice es que las consecuencias son lo que determinan lo que es bueno, malo, correcto o incorrecto. Pero una vez más, yo creo que las consecuencias no funcionan al final del día como un fundamento para la moralidad objetiva por las siguientes razones. La primera es que las consecuencias de alguna acción en particular no siempre son claras. Por ejemplo, la medicina, dentista, doctor, la medicina en general. Si nos dejamos llevar por las consecuencias inmediatas de algún procedimiento médico, ir al dentista, beberse medicina, etc., diríamos que todas esas cosas son malas. ¿Por qué? Porque la medicina sabe mala, los tratamientos médicos o ir al dentista a veces es doloroso, a veces hay consecuencias secundarias negativas, efectos secundarios negativos, etc. Si nos dejáramos llevar por las consecuencias inmediatas, todas esas cosas son malas. La medicina es mala. Pero entonces, si nos dejamos llevar por las consecuencias a largo plazo, sabemos que el propósito de la medicina en general es el bienestar de la salud de las personas. Así que en ese sentido, entonces la medicina es buena. Pero este leve ejemplo simplemente sirve para enfatizar que nosotros no siempre sabemos cuáles son las consecuencias relevantes. Nosotros no siempre tenemos forma de saber cuáles son las consecuencias inmediatas o a largo plazo. Y por lo tanto, si las consecuencias son lo que determinan lo que está bien y lo que está mal, pues yo diría en la gran mayoría de las situaciones, nosotros simplemente estamos adivinando. Estamos adivinando en base de lo poquito que podemos saber, pero no sabemos si en realidad a largo plazo, lo que fuese, lo que estamos diciendo ahora que es bueno, en realidad sea malo o al revés. Así que esto para mí no refuta las consecuencias como un fundamento para la moralidad objetiva, pero sí demuestra que es un poquito complicado, mucho más complicado de lo que lo hacemos parecer. Pero existen problemas más serios que este. El segundo problema con las consecuencias como fundamento de una moralidad objetiva es el hecho de que existen cosas que son buenas o malas independientemente de las consecuencias. Por ejemplo, digamos que estamos en un tren. Una persona está sentada y otra persona está caminando por el pasillo. La persona que está sentada observa y ve que la persona está caminando por el pasillo y decide estirar su pierna para tropezarla, para hacerla caer. Lo hace, estira su pierna, la persona tropieza, se cae, se rompe un brazo. Esto es una situación en donde claramente las consecuencias de la acción de la persona que estaba sentada son malas y por lo tanto esa acción es mala. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría si exactamente la misma situación, la persona sentada, la persona caminando por el pasillo, la persona que está sentada decide estirar la pierna y tropezar a la que está caminando? Pero esa persona ve la pierna a tiempo, logra evitar tropezar, no se cae, no se rompe el brazo, no hay consecuencias negativas. Fíjate que en este caso no hay consecuencias negativas para lo que hizo la persona, sin embargo, todos estaríamos de acuerdo que aún así fue malo. Fue malo la intención, fue malo el estirar la pierna e intentar hacer tropezar a la persona, a pesar de que no existen consecuencias negativas para lo que hizo. Igualmente, la misma situación, digamos que en este caso, la persona que está sentada no lo hace intencionalmente, sino que accidentalmente estira la pierna porque no vio la que estaba caminando, la persona entonces tropezó, se cayó, se rompió el brazo. Fíjate que en este caso hay consecuencias negativas, las mismas consecuencias que hubo en el primer ejemplo, en donde la persona estiró la pierna intencionalmente, las mismas consecuencias, más sin embargo, en esta situación, nosotros no diríamos que esa persona fue mala, que esa persona hizo algo incorrecto o indebido. No diríamos que esta persona es culpable moralmente hablando. Claro, en el sistema legal habrían consecuencias aunque sea un accidente, pero eso no es el punto. El punto es que moralmente hablando, esta persona no hizo nada malo. Sin embargo, las consecuencias fueron las mismas que cuando hizo algo malo. Igualmente que cuando hizo algo malo y no hubo consecuencias, sigue siendo malo. Así que este ejemplo simple demuestra que no siempre las consecuencias son lo que determinan si algo es bueno, malo, correcto o incorrecto. Hay ciertas cosas que son buenas o malas independientemente de las consecuencias. Claramente entonces las consecuencias no funcionan como un fundamento para la moralidad objetiva, porque la moralidad objetiva sigue existiendo en ocasiones independientemente de las consecuencias. La tercera entonces y última razón por la cual yo creo que las consecuencias no funcionan como fundamento para una moralidad objetiva es el hecho de las implicaciones. Las implicaciones de vivir en una sociedad en donde las consecuencias son lo que determinan la moralidad. Las implicaciones del consecuencialismo, que es como se le llama a esta posición, para mí son horribles y por lo tanto son inaceptables. Por ejemplo, digamos la mentira. Digamos que las mentiras en general son malas y son incorrectas, en general.
Porque claro, hay ciertas situaciones en donde son justificadas. Por ejemplo, cuando estás tratando de sorprender a alguien, su cumpleaños, pues le miente para que no sepan que hay una fiesta, etc. De eso no estamos hablando. De forma general, mentir no es algo bueno. Pero digamos que una persona, un niño, una persona, como sea, logra o aprende a mentir de tal forma que nadie nunca se entera que está mintiendo. Y no solamente eso, como es tan inteligente y sabe escoger sus mentiras, las recuerda todas, entonces logra evitar las consecuencias. Nadie se entera, por lo tanto no hay consecuencias ni para las personas ni para ellos. Simplemente está mintiendo a la medio mundo. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que a pesar de que no hay consecuencias para la mentira, aún así el mentir es malo. El hecho de que la persona logra mentir de tal forma que nadie nunca se entera que está mintiendo es irrelevante para el hecho de que mentir en este caso es malo. Todos yo creo que podríamos estar de acuerdo con eso. Pero quiero dar otro ejemplo un poquito más explícito para que no haya ningún debate. Y les advierto de antemano que es bastante extremo, bastante fuerte. Y la razón por la cual a mí me gusta utilizar ejemplos extremos es porque muchas veces a nosotros se nos hace difícil ver las implicaciones de nuestras creencias, a menos que pensemos en los extremos. Por ejemplo, en esto de la mentira, seguramente hay alguien viendo este video ahora mismo que está pensando, bueno, no necesariamente tratando de justificar la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira no es un ejemplo extremo. Así que voy a dar un ejemplo extremo para que no haya forma de intentar justificar nuestras acciones. Y de esa forma podemos ver claramente, sin excusa, las implicaciones de algo como esto, del consecuencialismo. Y el ejemplo que quiero dar es el ejemplo del abuso, o más bien de la violación. Tenemos que entender que la medicina, la tecnología, la inteligencia, la malicia, todo eso va aumentando, está aumentando en nuestra sociedad. Si lo que hace que algo sea malo son las consecuencias, pero lo que estamos diciendo es que si logramos evitar las consecuencias, pues entonces las acciones no son malas. En el caso de la violación, digamos, y de nuevo, perdóname por el ejemplo, pero digamos que una persona, o lleguemos en un punto en la sociedad donde existe esta tecnología, digamos que una persona logra violar a una niña o una persona, pero lo hace de tal forma que la persona no se entera. Es decir, lo hizo cuando la persona estaba durmiendo, no se despertó, le metió un medicamento quizás y lo durmió y la persona nunca se enteró que fue violada. Y lo hace de tal forma que no le hace ningún daño físico. No sé cómo lo hizo, pero no le hizo ningún daño físico. Y encima de eso, cuando la persona despierta por la misma medicamento, etcétera, no tiene ninguna memoria de nada de lo que ocurrió. Así que no hay efecto secundario, no hay un daño físico, la persona no tiene conocimiento ni memoria de que lo han violado. La pregunta es, en ese caso, ¿el violar es algo bueno? O como mínimo, estamos dispuestos a decir que en ese caso la violación no es mala. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que eso no es así. Todos yo creo que podemos estar de acuerdo que aun si alguien logra violar a alguien de esa manera, sin que haya consecuencias ni para ellos ni para la persona, no haya daño físico, no haya memoria del evento y nadie nunca se entera y por lo tanto no lo meten preso, etc. Aun si alguien lo logra hacer de esa manera, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que aún así eso sería malo. Aún así, violar sería malo. Si lo único que nosotros estamos evaluando sobre ciertas acciones son las consecuencias, estas son las implicaciones. Las implicaciones es vivir en una sociedad en donde algo tan atroz como lo que es la violación no necesariamente es mala. ¿Por qué? Porque hay maneras de evitar las consecuencias. Por esta razón, entonces, yo rechazo lo que son las consecuencias o el consecuencialismo como un fundamento de la moralidad objetiva. Habiendo dicho todo eso, entonces, hemos visto que ninguna de las alternativas funcionan como el fundamento de una moralidad objetiva. Más sin embargo, Dios sí funciona como el fundamento de la moralidad objetiva, como pudimos ver ahorita en la analogía. Por lo tanto, la primera premisa es cierta. Vamos entonces a la segunda premisa que nos dice que la moralidad objetiva sí existe. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a estar ofreciendo razones para creer que la moralidad es objetiva y razones para creer que la moralidad es subjetiva. Vamos a crear dos listas de razones, luego entonces vamos a comparar esas dos listas y vamos a ver cuál de las dos es más convincente. Para cuál de las dos tenemos más razones y más convincente para creer. ¿Tenemos más razones para creer que la moralidad es objetiva o tenemos más razones para creer que la moralidad es subjetiva? Vamos entonces a comenzar con las razones para creer que la moralidad es objetiva. Y la primera es la probabilidad. Básicamente la gran mayoría de nosotros históricamente y en la actualidad y en diferentes partes del mundo, etcétera,
Casi todos nosotros tenemos algún concepto de moralidad. Es decir, la mayoría de nosotros, estadísticamente hablando, creemos que la moralidad es objetiva. La pregunta entonces es, ¿cuál es más probable? ¿Es más probable que todos estamos equivocados o es más probable que la moralidad, en efecto, sea objetiva? Y no estoy diciendo que porque la mayoría de las personas creen algo, eso quiere decir que es cierto. Simplemente estoy evaluando la probabilidad. La probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que todos estemos equivocados sobre algo tan importante y tan grande, tan significativo, etcétera, como lo que es la moralidad? Yo diría que claramente es más probable que la moralidad es objetiva. La segunda razón entonces es la confiabilidad. Es decir, todos tenemos este concepto de experiencia moral. Nuestra experiencia moral básicamente se compone de nuestra percepción moral y este sentido de culpabilidad. Es decir, cada uno de nosotros, como acabo de decir, tenemos algún concepto de moralidad. Eso es lo que yo me refiero cuando hablo de nuestra percepción moral. Cada uno de nosotros percibe en algún momento dado que ciertas cosas son buenas o malas, correctas o incorrectas. Incluso las personas que dicen que no creen en una moralidad objetiva, lo único que tú tienes que hacer a estas personas es ir donde ellos y meterle una bofetada o matarle a algún ser querido para que tú veas cómo inmediatamente van a tener esta reacción visceral de que esto que tú acabas de hacer es malo, es incorrecto. Todos tenemos una percepción moral. Igualmente, todos o la mayoría de nosotros tenemos en ocasiones este sentido de culpabilidad cuando hacemos algo malo o incorrecto. Y lo interesante sobre este sentido de culpabilidad, como dije al inicio del video, es el hecho de que muchas veces lo sentimos aun cuando no hay consecuencias de nuestras acciones o aun cuando nadie se entera de que hicimos algo malo. Aún así lo tenemos. Así que estos son dos elementos de nuestra experiencia moral. Y esta experiencia moral básicamente es el equivalente de nuestra percepción del mundo externo. Cada uno de nosotros tenemos una percepción del mundo externo. A través de nuestros 5 sentidos y nuestra mente, nosotros entendemos que el mundo externo es real. Pero fíjate, ¿realmente nosotros podemos confiar en nuestros sentidos? ¿Realmente nosotros podemos demostrar, objetivamente hablando, que el mundo externo existe? ¿Que nuestra percepción del mundo externo es real? La respuesta es no. No hay manera de demostrar que eso es cierto. No hay manera ni tan siquiera de demostrar que nuestros sentidos funcionan correctamente. ¿Por qué? Porque cualquier evidencia, cualquier estudio, cualquier observación, cualquier cosa que tú intentes hacer para intentar demostrar que los sentidos funcionan o no funcionan, inevitablemente tiene que hacerse a través de tus sentidos. Cualquier experimento tú necesitas primero asumir que tus sentidos funcionan para ni tan siquiera poder hacer el estudio, hacer el experimento, evaluar la evidencia para ver si tus sentidos funcionan. Vemos entonces que nuestra percepción del mundo externo, aunque no es algo que tú puedas demostrar concretamente a ciencia cierta, es justificado confiar en ello. Es justificado confiar en mis sentidos, a menos que yo tenga una razón contundente que me demuestre lo contrario. Es justificado confiar en nuestra percepción del mundo externo. De la misma forma, entonces, nuestra experiencia moral es algo que está tan engranado en nosotros y es algo compartido. Es decir, todo ser humano, de forma general, tiene algún sentido de esta experiencia moral. Es algo tan universal y tan engranado que nosotros estamos justificados en confiar en esa experiencia moral, a menos que tengamos razones contundentes de lo contrario. Y eso obviamente lo vamos a discutir cuando discutamos las razones para creer que la moralidad es subjetiva. La tercera razón es nuestro lenguaje moral. Es decir, en ocasiones nosotros nos expresamos como si existiera tal cosa como el bien y el mal. Digamos que todos estamos sentados, por ejemplo, en una habitación o en una sala de alguna amistad. Entonces yo estoy sentado en una silla por un buen rato, estamos hablando, compartiendo, etc. Yo me paro por un momento para usar el baño. Cuando yo regreso, yo veo que tú estás sentado en donde yo estaba sentado. Y en respuesta a eso, yo te digo algo como que, hey, yo estaba sentado ahí. Y fíjate, ¿qué yo estoy queriendo decir con eso? ¿Qué significa eso de que yo estaba sentado ahí? ¿Y qué? Claramente, cuando yo te digo esas palabras, yo estoy actuando como si existiera una regla moral. Como si yo estuviera reconociendo que existe una regla que rige esta situación en la que nosotros nos encontramos. Y no solamente eso, sino que cuando yo te lo digo a ti, yo estaba sentado ahí, yo estoy asumiendo que tú también reconoces esa regla moral,
Los dos sabemos de lo que estamos hablando y podemos entonces evaluar nuestras acciones en base de esa regla moral. Eso es lo que parece reflejar nuestro lenguaje moral. En respuesta a eso, de que yo te digo que yo estaba sentado ahí, tú pudieras decir, no, pero tú te fuiste, así que perdiste tu asiento. O pudieras decir, perdón, toma tu asiento, concede, etc. Fíjate, cualquiera de estas dos respuestas reconoce esa regla moral. Cuando tú dices te fuiste, así que perdiste tu asunto, tú estás reconociendo, tu asiento, perdón, tú reconoces que hiciste algo incorrecto, pero esa acción es justificada porque yo me fui. Así que a los dos estamos apelando a la misma regla moral, pero tú estás diciendo hay una excepción, hay una cláusula. O cuando dices, perdón, toma tu asiento, tú estás concediendo que lo hiciste mal y estás tratando entonces de rectificar. Este tipo de conversación es un ejemplo bien sencillo de cómo nuestro lenguaje en ocasiones refleja una creencia en una regla moral. Nosotros muchas veces nos expresamos de tal forma que apelamos inconscientemente a este concepto de moralidad objetiva y pretendemos que las personas entiendan eso y que también reconozcan esas reglas morales. Muchas de nuestras conversaciones y nuestras formas de expresar no tendrían sentido si en efecto no existe tal cosa como una moralidad objetiva. Y seguramente se han fijado, ninguna de estas razones por sí sola es suficiente para demostrar que la moralidad objetiva sí existe. Lo que les estoy presentando más bien es un caso cumulativo. La cuarta razón entonces para creer en una moralidad objetiva es este concepto de progreso moral. Por ejemplo, cuando hablamos de la esclavitud, en el pasado nuestra sociedad practicaba y creía en la esclavitud. Hoy día no. Hoy día, gracias a Dios, nosotros no practicamos ni creemos en la esclavitud. En este caso podemos decir que esta sociedad, por lo menos en este aspecto de la esclavitud, es mejor que la sociedad del pasado. Ha ocurrido un crecimiento, un progreso moral. Moralmente hablando, hemos crecido, hemos aprendido, hemos mejorado. Pero fíjate, no sería posible hablar de progreso moral si no existiera un estándar perfecto con el cual nos estamos comparando. Si no existe un estándar con el cual nos estamos comparando, no tenemos manera de saber si estamos progresando o no. Lo único que podríamos decir en la ausencia de ese estándar perfecto es que la sociedad del pasado es distinta a la de hoy día. Pero si vamos a decir que ha habido progreso, tiene que haber un estándar con el cual nos estamos comparando. Así que el progreso moral es evidencia de que existe un estándar de perfección moral, es decir, una moralidad objetiva con el cual estamos comparando nuestras sociedades. Por ejemplo, digamos que yo cogí un examen y en ese examen yo saqué 100 puntos. La pregunta es, ¿100 puntos es bueno o es malo? La respuesta es que no sabemos, no tenemos manera de saber porque no sabemos cuál es el total de puntos posibles en el examen. Pero digamos que el total posible de puntos en ese examen era 100 y yo saqué 100. En este caso podemos ver entonces que los 100 puntos es bueno, no solamente es bueno, es lo mejor que puedes sacar. Pero digamos que el total de puntos en ese examen no era 100, era 1000. Ahora podemos ver que los 100 puntos realmente no es tan bueno. Vemos entonces cómo el estándar es lo que determina si algo es bueno o malo, o más bien mejor o peor. Pero algunos dirán, no necesariamente necesitas el estándar. Porque fíjate que si tú sacas 100 puntos en el examen y yo saqué 80, aún sin saber cuál es el estándar, el total de puntos, podemos decir que 100 es mejor que 80. Pero fíjate que no necesariamente eso es cierto. Porque digamos que el tipo de examen, no sé qué tipo de examen podría ser, pero digamos que el tipo de examen, la meta no era sacar 1000 puntos. La meta es sacar menos puntos. Digamos que el estándar es sacar 0. Eso es lo ideal, por alguna razón. Un ejemplo que me viene a la mente de algún tipo de examen que podría hacer eso es un examen en donde mientras más puntos tú tengas, un examen de salud mental. Mientras más puntos tú tengas, quiere decir que más propenso eres a ciertas condiciones de salud mental. En ese tipo de examen, lo ideal es tener menos puntos, porque quiere decir que eres menos propenso o tienes menos características de ciertos problemas de salud mental. En ese tipo de examen, la meta o el estándar es 0. Así que vemos que si ese es el estándar, en este caso entonces 100 no es mejor que 80. 80 es mejor que 100. Esto es un ejemplo sencillo para demostrar que el estándar con el cual los estamos comparando es lo que determina si algo es bueno o malo, o más bien mejor o peor, el uno del otro. Cuando hablamos entonces de progreso moral,
y decimos que una sociedad es mejor que otra, o un concepto de moralidad es mejor que otro, que una sociedad que se ama y se respeta, etcétera, es mejor que moralmente hablando que una sociedad que se mata, se destruye, etcétera, estamos hablando de progreso moral y por lo tanto estamos reconociendo inconscientemente e indirectamente un estándar de perfección. Estamos reconociendo que es posible tener progreso moral porque existe una moralidad objetiva, perfecta, con el cual nos estamos comparando. Así que el progreso moral requiere y asume este concepto de moralidad objetiva. De lo contrario, no podríamos hablar de esa forma de progreso moral. No habría forma de decir que esta sociedad, en cuanto a la esclavitud, es mejor que la sociedad que practicaba la esclavitud. No hay forma de decir que la sociedad que afirmaba los nazis, el holocausto, etcétera, que eso es peor que la sociedad de acá, que es libre y creen en el amor y el respeto, etcétera. No podríamos decir tal cosa a menos que estuviéramos asumiendo y reconociendo un estándar de perfección. La quinta razón para creer en la moralidad objetiva es las implicaciones de negarla. Una vez más, yo creo que nosotros viviríamos en una sociedad en la cual nosotros no podemos vivir. Una sociedad que afirma una moralidad subjetiva es una sociedad no sostenible, es insostenible. No podríamos vivir en tal sociedad. Y no solamente eso, ese tipo de sociedad no describe la sociedad en la que actualmente vivimos. Así que las implicaciones de negar la moralidad objetiva. Pues algunas de las implicaciones es negar todo lo que hemos dicho hasta ahora. Pero más allá de eso, negar tal cosa o la existencia de una moralidad objetiva es negar, por ejemplo, que la esclavitud realmente es mala. Si la moralidad no es objetiva, pues entonces lo que estamos diciendo es que cosas como la esclavitud no son malas. Igualmente, el holocausto. Si la moralidad no es objetiva, pues entonces lo que estamos diciendo es que en realidad matar a todos esos millones de judíos y oprimir y quemarlos y torturarlos y todas estas cosas así, que realmente nada de eso era malo objetivamente hablando. Es simplemente una cuestión de opinión. Es decir, si los nazis o los alemanes hubieran ganado esa guerra, hubieran logrado entonces imponer su moralidad en el mundo entero y matar a todo el mundo que estuviera en desacuerdo con eso, hoy día cada uno de nosotros creeríamos que matar a los nazis, que el holocausto era algo bueno. Mas, sin embargo, es irrelevante si la mayoría de nosotros cree que el holocausto era bueno o no. Al final del día, no era bueno. Es algo claramente malo moralmente hablando. Así que decir que la moralidad no es objetiva, es decir, no hay nada malo objetivamente hablando en cuanto a lo que es el holocausto. Igualmente lo que es el abuso, es decir, que el abuso no es malo. Es decir, incluso para utilizar algo un poquito más contextual y más moderno y más relevante para nuestra sociedad actual, la homofobia no es malo. El no darle el respeto y la tolerancia y los derechos civiles a estas personas y a los extranjeros, etcétera, nada de eso es malo si la moralidad no es objetiva. Estos son algunos ejemplos de las implicaciones de vivir en una sociedad en donde la moralidad no es objetiva. La última razón entonces para creer que la moralidad es objetiva es que sencillamente existen ejemplos claros de ciertas cosas que son buenas o malas, correctas o incorrectas, independientemente de nuestra opinión. Y ya yo he mencionado algunos de estos ejemplos, pero me quiero enfocar en uno que yo creo que es el más claro y es la violación. A mí no me importa si el mundo entero piensa que la violación es bueno, la violación sigue siendo mala. Esto es un ejemplo de algo que claramente es malo objetivamente hablando. Y si una persona está dispuesta a decir que la violación no es mala en sí, que no es mala objetivamente hablando, si se atreve una persona a defender o a justificar algo tan atroz como lo que es la violación, entonces esta persona ha abandonado todo uso de la razón. Está rayando en lo absurdo. Incluso yo me atrevería a decir que esta persona ha dejado de actuar y hablar y pensar como un ser humano. Una parte esencial de nuestra humanidad es el amor y la empatía los unos por los otros. Y si tú te atreves a defender la violación, algo tan horrible como lo que es la violación, simplemente por ganar un argumento, simplemente por negar la existencia de Dios, entonces esto no es una conversación razonable. Has abandonado todo uso de la razón y por lo tanto no hay ningún punto en continuar esta conversación. Así que claramente esto es un ejemplo de algo que es malo objetivamente hablando, independientemente de nuestra opinión. Y eso es lo único que necesitamos. Un solo ejemplo de algo que es claramente bueno, malo, correcto o incorrecto es suficiente como para demostrar que la segunda premisa es cierta.
Vamos entonces a las razones para creer que la moralidad es subjetiva. Y para serles completamente honesto, yo solamente conozco una. Si ustedes conocen alguna otra razón, déjenme saber en los comentarios para poder evaluarla e incluirlas en esta lista más adelante, quizás en una versión modificada de este video. Pero honestamente, aunque las personas lo expresan de diferentes formas, siempre todo se resume en lo mismo. La razón por la cual la mayoría de las personas creen que la moralidad es subjetiva es por la relatividad de la moralidad. Es decir, cada persona tiene una opinión o una creencia distinta sobre lo que es bueno, malo, correcto o incorrecto. Cada sociedad actual y históricamente tienen opiniones distintas sobre lo que es bueno, malo, correcto o incorrecto. Si la moralidad fuese objetiva según estas personas, todos creeríamos en lo mismo. Todos estaríamos de acuerdo en lo que es bueno o malo, pero no es así. El hecho de que todo el mundo tiene una opinión distinta es evidencia de que la moralidad es subjetiva. Pero las personas que traen esta objeción o esta razón, ofrecen esta razón, no entienden usualmente la diferencia entre la ontología y la epistemología. Y no se preocupen mucho por el lenguaje y la terminología. El significado de esta palabra es bien sencillo. La ontología tiene que ver con lo que algo es en sí, mientras que la epistemología tiene que ver con cómo nosotros conocemos lo que algo es en sí. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, sobre la esclavitud, y nosotros decimos que en el pasado nosotros creíamos que la esclavitud era buena o aceptable, pero hoy día no. O incluso en la actualidad hay personas que creen que la esclavitud es buena y otras personas que no. Cuando decimos eso es simplemente una afirmación de la epistemología de algo. ¿Cómo o por qué nosotros creemos eso? Pues hemos aprendido, hemos crecido, nos hemos dado cuenta de ciertas cosas que quizás no entendíamos en el pasado y a raíz de eso hemos cambiado nuestra perspectiva sobre la esclavitud. Eso es epistemología. Pero fíjate que cuando nosotros decimos que la esclavitud es mala, objetivamente hablando o moralmente hablando, debo decir, eso es una afirmación ontológica. Lo que estamos diciendo o alegando es que la esclavitud es mala en sí. El hecho de que nosotros creíamos en el pasado que la esclavitud era buena no hace que la esclavitud sea buena. Nuestras creencias sobre algo no afectan lo que algo es o no es. Así que el hecho de que la moralidad es relativa en este sentido del que estamos hablando aquí, no tiene nada que ver sobre la ontología de la moralidad. El hecho de que todos tenemos creencias y conocimientos distintos sobre lo que es bueno, malo, correcto o incorrecto, no tiene nada que ver con lo que algo es en sí. No tiene nada que ver con si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto en sí. Esta premisa trata sobre la ontología. Trata sobre si existen cosas que son buenas o malas objetivamente hablando. No tiene nada que ver con lo que nosotros creemos sobre la moralidad. Así que la epistemología y la ontología son dos cosas distintas e independientes en este sentido que estamos hablando aquí. Déjame pausar esto aquí un momentito. Dios los bendiga a todos. Yo soy Manuel del futuro, editando el video del pasado, intentando hablar con ustedes en el presente, en el momento, en la hora que sea que ustedes están viendo este video. Y es que básicamente, mientras lo editaba, me di cuenta que le faltaba una parte bien importante a esta discusión sobre lo que es la relatividad de la moralidad. Y es que además de la importancia en entender la diferencia entre la ontología y la epistemología, es bien importante entender la diferencia entre una moralidad absoluta o universal, por un lado, y una moralidad objetiva, por otro lado. Una moralidad absoluta o universal básicamente es aquella que nos dice que hay ciertas cosas que son buenas o malas, correctas o incorrectas en toda circunstancia, en todo momento para toda persona. Incluso que todo el mundo va a tener la misma opinión sobre lo que es bueno o malo, etc. Mientras que la moralidad objetiva simplemente nos dice que hay ciertas cosas que son buenas o malas, correctas o incorrectas, independientemente de nuestra opinión. Pero nuestras opiniones pueden cambiar. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que es bueno, malo, correcto o incorrecto para que algo sea objetivo. Pensemos en el ejemplo del sol que le di al inicio de este video. La relatividad de la moralidad podría ser un argumento en contra de una moralidad absoluta o universal, pero no es un argumento en contra de una moralidad objetiva, porque una moralidad objetiva no está diciendo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con el mismo concepto del bien y el mal, correcto o incorrecto, etc. El hecho de que todo el mundo tenga una opinión distinta sobre lo que es bueno, malo, correcto o incorrecto no dice nada
sobre si algo es o no es bueno, malo, correcto o incorrecto. Y por tal razón, el hecho de que la moralidad parece ser relativa, el hecho de que todo el mundo tiene una opinión distinta sobre lo que es bueno, malo, etc., no dice nada sobre si la moralidad es o no es objetiva. Y por tal razón, la relatividad no puede ser un argumento en contra de la moralidad objetiva. Eso es lo único que quise aclarar en este momento, así que disfruten el final del video. Dios los bendiga. La relatividad entonces de la moralidad no hace o no implica que la moralidad sea subjetiva. Simplemente significa que nuestras creencias son subjetivas. Nuestro conocimiento sobre la moralidad cambia y por lo tanto nuestras opiniones cambian, pero no tiene nada que ver con la ontología de la moralidad, con lo que algo es o no es en sí. Cuando comparamos entonces las razones para creer que la moralidad es objetiva con las razones para creer que la moralidad es subjetiva, claramente la moralidad parece ser objetiva. Hay muchas más razones y más convincentes para creer que la moralidad es objetiva de las que hay para creer que es subjetiva. Y a raíz de eso, entonces, la segunda premisa claramente parece ser cierta. Habiendo dicho entonces todo eso, si es cierto que si Dios no existe, la moralidad objetiva tampoco existe. Y vimos que sí es cierto. Y si también es cierto que la moralidad objetiva sí existe, también vimos que es cierto. Pues entonces no queda de otra que concluir, número 3, que Dios existe. Esto entonces ha sido el argumento moral. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Si te gusta este video, recuerda darle like, suscríbete al canal, denle a la campanita para que te enteres cada vez que sacamos un video nuevo. Gracias a todos por el apoyo. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga.